Kamisaki Hiskalalanaca, ¿cómo están estudiantes? Marun Tajumanakaru. Un saludo a todos. Hichuru Hayatintapjañaniwa, Hakunaka. Hoy vamos a aprender los números en Aymara. Bien, ustedes ya conocen los números desde 1 hasta 10. ¿Ya? Humanaka hayat haptawa mayata tunkakama. Bien, a ver, vamos a repasar los números desde 1 hasta 10. Pero especialmente hoy vamos a aprender los números a partir de 11 hasta 19 y 20. Ya desde 11 hasta 20. ¿Cómo se lee y cómo se escribe en Aymara? Muy bien. Ahí están los números desde 1 hasta 10. Ya, ustedes ya conocen. Ahí está Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Paqalqo, Kimsa Qalqo, Yatunka. 10. ¿Ya? Entonces así se lee en Aymara. A continuación vamos a pronunciar. Ya vamos a pronunciar en Aymara los números desde 1 hasta 10. Ya vamos a repasar antes de entrar con los números desde 11 hasta 20. Hakunaka, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Paqalqu, Kimsaqalqu, Yatunka, Tunka. Bien, así podemos pronunciar en Aymara. Ya ustedes han escuchado cómo se pronuncia cada número desde 1 hasta 10 en Aymara. Ukhamatwa sapa hakunakha aymaratha arsna. Bien, continuamos. En esta parte ya podemos observar los números desde 11 hasta 20. Ya en la segunda columna. 11 dice, empezamos desde 10. 10 es tunka, no se olviden, ¿ya? 10 es tunka. Entonces, para decir 11, primero se dice tunka, ¿ya? Tunka, no se van a olvidar. Tunka. Después viene Mayani. Tunka, Mayani. ¿Ven la diferencia? Mayani. Se aumenta el sufijo ni. Ese ni se aumenta desde 11 hasta 19. Ya desde 11 hasta 19. Entonces, número 12 va a ser Tunka, Payani. Tunka más Payani. Ya, primero van a escribir o van a decir Tunka, después Paya, ya, para el número 12. Tunka, Payani. Y si decimos Tunka, Paya, está mal, ya. Sí o sí tenemos que aumentar el sufijo ni. Tunka, Payani, 12. 13. Tunka, Kimsani. ¿Dan cuenta? Tunka más Kimsa más ni. Tunka Kimsani. 13. 14. Tunka Pusini. Ya, Tunka Pusini. 15. Tunka Pescani. Tunka Pescani. 16. Tunka Sohtani. Tunka Sohtani.
17 tunka paqallquni. 18 tunka kimsa qallquni. 19 tunka llatunkani. 20 patunka. Ya, a ver, más adelante vamos a repasar más. Ya, ok. Waliki, Kwamaste Sarantas Kekiñan. Acá podemos observar que desde 11 hasta 19 se aumenta el sufijo ni. Ya desde el número 11 hasta 19 se añade el sufijo ni. Sufijo decimos ese ni. Ya se dan cuenta donde está señalado con la flecha. Ese ni es sufijos. Sí o sí tenemos que aumentar a partir del número 11 hasta 19. Tunka mayan. 19 tunka ya tunka. Bien, continuamos. Ahí está. Ahí está clarito. Ya desde el número 11 hasta 19 se escribe al inicio de cada número tunka. Ahí está. Desde el número 11 hasta 19 se escribe al inicio de cada número tunka. ¿Ya? Tunka. Entonces ahí está, tenemos ejemplo. Tunka. Para 11, tunka mayan. Para 12, tunka payan. Para 13, tunka kimsan. 14, tunka pusini. 15, tunka pesca. Ya primero escribimos tunka, después el número que si es 11, entonces vamos a escribir maya, al último ni. Tunka mayan. Ya, vamos entonces con 16. Primero escribimos o pronunciamos tunka. Sohtani, 16. Tunka paqallquni, 17. Tunka kimsaqallquni, 18. Tunka llatunkani, 19. Bien, después viene 20. Patunka. Ya, 20. Patunka. Aquí no se aumenta el ni. Ya, patunka. Los números 10 en 10, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, no se aumenta el ni. ¿Ya? Ahí está tunka, tenemos 10, no se aumenta el ni. Ahí está el 20, tampoco se aumenta el ni. A partir de 21, igual se aumenta ni. Patunka mayani, 21. ¿Ya? Hasta 29, después 30, 31, igual se aumenta el ni, así sucesivamente. Eso vamos a aprender posteriormente, ¿ya? Pero a partir de 11, o sea 21 o 31, 41, se aumenta el sufijo ni. Muy bien. Hasta ahí, ¿ya? Entonces no se van a olvidar. A partir de 11 se aumenta el ni. Ya, tunka, maya, ni. No se olviden. Tenemos actividades ahora en nuestro libro, en Panca 2. Está en página 22. ¿Ya? A ver, busquen página 22. Ahí vamos a escribir los números. En la primera columna vamos a escribir desde 1 hasta 10. ¿Ya? Maya, paya, kimsa, puse, pesca, sohta, paqalco, kimsa, qalco, llatunka, tunka. Segunda columna, 11, tunka mayani. 12, tunka payani. 13, tunka kimsani. 14, tunka pusini. 15, tunka pescani. 16, tunka sohtani. 17, tunka paqalqoni. 18, tunka kimsaqalqoni. 19, tunka llatunkani. 20, patunka. ¿Se dan cuenta? Ya no se aumenta el ni. Bien, continuamos, ¿ya? Después, en la misma página 22, tenemos una actividad, otra actividad. Akawalja haku, taipita uka qillqata hakunaka taqtaphañani.
Dentro de estas cuadritos, sopa de letras, tenemos que encontrar los números que está escrito al lado, ¿ya? Tunca. Entonces ustedes van a buscar dónde está Tunca, van a colorear, ya van a pintar el cuadrito donde está Tunca. Después Patunca, ¿dónde está Patunca? Tunca Pusini, Tunca Pusini. ¿Qué número es Tunca Pusini? Entonces ustedes encuentran y van a pintar. Después Tunca Pescani, ya qué número es Tunca Pescani, encuentran y pintan. Por último, Quimsacalco. ¿Qué número es Quimsacalco? Encuentran y lo pintan. Bien, con eso hemos terminado. Campiwa Tukuitana, Kipuruno Huk Ampia Tinta Paña. ¿Ya? Entonces tienen esa actividad, llénenlo en la página 22. Con eso hemos terminado. Nos vemos en siguiente clase. Hiki sin cama. Hiki sin cama.